Recuperación de la experiencia en la cátedra región inscrita en el Servicio Social UNAISTA. Nombre del expositor: Erika Tatiana Mejía Spitia. Lugar y fecha de exposición: San Luis, Tolima, 13 de febrero del 2022. Diagnóstico solidario. Tipo de comunidad: rural. Ciudadela Cenop. Se encuentra ubicada en la vereda La Laguna del municipio de San Luis, Tolima. Es una comunidad alejada del municipio de Chicoral, Tolima, en donde se requiere que los niños de esta comunidad lleguen a esta zona para recibir sus clases diarias. El estrato es un estrato 2 y su población es compuesta por hijos de miembros de la Policía Nacional que trabajan en dicha escuela de la policía, quienes cuentan con malas vías para dirigir a llevar a los niños al colegio o actividades lúdicas que fortalezcan su aprendizaje. El estado inicial. Se pudo evidenciar que la falta de práctica de lectura y escritura en la ciudad de la Cenop no es un hábito común en los niños, lo que dificulta las labores de aprendizaje de los docentes en las instituciones educativas a las cuales asisten estos niños en los municipios cercanos a esta comunidad. Estado ideal: contar con una comunidad lectora y con buenos hábitos escritos, en donde se fomente prácticas de aprendizajes enfocados en obtener capacidades y destrezas necesarias para solventar los retos educativos que conllevan el desarrollo profesional de estas personas, basados en la eficacia como principal factor del mundo educativo. Desarrollo de la acción solidaria. Objetivo general: inculcar a los niños y padres de familia un sentido de pertenencia de la lectura y escritura como principales herramientas de aprendizaje y formación profesional, fomentando una cultura de asertividad en las actividades relacionadas con el aprendizaje y los retos educativos. Objetivo específico: obtener una capacidad de comprensión de la lectura mediante prácticas realizadas por los padres en zonas sociales a grupos específicos. Actividades: se realizará la lectura de un cuento, el cual sirve para que los niños obtengan la información necesaria para el desarrollo de las actividades siguientes. Por medio de esto, los niños aprenderán formas de escritura. La metodología a realizar: se utiliza un espacio abierto, un campo en el cual los niños se sientan cómodos, alejados del ruido o distracciones. Se les lee un cuento, un conejo en la vía, dejándoles claro que deben tener en cuenta los nombres de los personajes para que realicen el resumen después de la lectura. El logro que se quiere tener es el aumento de la comprensión de literatura, fortaleciendo las capacidades de cada uno de los niños, fomentando hábitos lectores e inclinación por este género para las actividades de aprendizaje escolar. El segundo objetivo es desarrollar habilidades de escritura mediante el uso de resúmenes de los cuentos leídos a los niños en las zonas sociales, aplicando el uso de las palabras desconocidas para ellos. La actividad es que los niños tendrán que escribir en una hoja de papel un resumen de cuento que escucharon con los personajes principales, acertando lo mejor posible en las habilidades de escritura y posterior lectura. Esta metodología se hará mediante la entrega de una hoja en blanco con lápiz y un libro para que apoyen la hoja. Tendrán que escribir lo que entendieron del cuento y se les explicará la importancia de saber relacionar las frases y eventos que suceden durante el escrito. El logro es mejorar las destrezas de los niños a la hora de escribir correctamente, articulando esfuerzos para tener niños preparados en la etapa escolar. Tercer objetivo es analizar la expresión en público por parte de los niños con el fin de evidenciar las falencias en el uso de las palabras y la buena escritura. Para esta actividad, cada uno de los niños saldrá a exponer lo que escribió frente a los demás niños, de tal manera que se evidencien las fallas durante el proceso de comprensión de la lectura y la coherencia a la hora de escribir. En la metodología, los niños se pararán frente al grupo y leerán lo que escribió. Se toma nota de los niños que presentaron falencias y posterior a que se termine la actividad se tomará contacto con los padres para manifestarles técnicas de mejora.
El logro que se quiere es consolidar la escritura con la lectura como principales herramientas del lenguaje a través de la exposición, corregir sobre la marcha las falencias de los niños en estos aspectos para contar con un potencial más elevado en los retos educativos. Balance de la acción solidaria. ¿Cuál fue el aporte más significativo de su intervención a la comunidad? Se pudo fortalecer hábitos pedagógicos que impulsan a la mejora de la educación de las zonas más alejadas o con dificultades de acceso a aquellas actividades realizadas por los colegios. También se entregaron ideas innovadoras a esta comunidad para que se tengan costumbres saludables y divertidos en cuanto a la lectura y a la escritura. Las acciones desarrolladas en la acción solidaria son propias de un licenciado en pedagogía infantil. Por supuesto, considero que la educación moderna implica tener licenciados en pedagogía infantil que busquen nuevas técnicas para multiplicar sus conocimientos, de tal manera que se llegue al punto de apropiarse de la lectura y la escritura como principales herramientas de la educación. De acuerdo con el diagnóstico adelantado, ¿qué otras acciones podría desarrollar un licenciado en pedagogía infantil para contribuir a la transformación social de la comunidad intervenida? Se podría realizar campañas con los padres de familia en donde se deje claro que la educación implica tener un esfuerzo mancomunado entre docentes y padres para inculcar algunos medios y métodos de enseñanza que transformen la vida de estos niños. Y aunque se presenten dificultades para llegar a las zonas escolares, se puede trabajar desde casa para el desarrollo de las habilidades y destreza de los niños. ¿Cuáles fueron sus fortalezas y sus debilidades para interactuar con la comunidad? Poder buscar los escenarios ideales, ya que el espacio es una zona de aprendizaje policial. Mucha de esta comunidad muestra preocupación ya que pasa mucho uniformado y no se encuentran los espacios adecuados. También el ingreso a estas zonas es restringido, lo que genera hacer coordinaciones previas. Aprendizajes. ¿Cuáles fueron los conocimientos más relevantes que usted adquirió en esa cátedra? Aprender a identificar los comportamientos y personalidades de los niños, en donde se evidencia que cada uno de ellos es un mundo diferente y aunque muchos tienen habilidades, hay otros a los cuales se les debe prestar atención y ayudar a desenvolver sus miedos a la hora de expresarse a los demás o en las habilidades lectoras y escritura. ¿Qué habilidades sociales, comunicativas o técnicas considera usted que adquirió o fortaleció? Aprender a lidiar con el mundo infantil es un tema amplio en donde se detallan culturas diferentes, valores y principios que si no se fortalecen presentan falencias a la hora de un proceso de enseñanza. También interactuar con padres de familia brinda la oportunidad de obtener nuevas expectativas de los niños y sus habilidades. ¿Qué valores y actitudes considera usted que fortaleció en el desarrollo de la acción solidaria? Considero que el valor más impactante fue la responsabilidad, ya que como aprendices y miembros de una familia, los niños deben entregar un sentido de pertenencia por el aprendizaje. Y esto se logra gracias a la voluntad de los padres, quienes deben de tener un valor de compromiso frente a la educación de sus hijos para desarrollar en ellos esas destrezas que se requieren los retos educativos durante la formación de cada uno de ellos. ¿Cuál fue el aprendizaje más significativo obtenido y por qué lo considera así? Fue el haber desarrollado ese gusto por la literatura y escritura, ya que muchos de estos niños se dedican a jugar en las calles con sus amiguitos, pero el tema literario poco se practica. Por ello, cada una de las acciones que se realizó crearon esa cultura para fomentar un entorno divertido, pero que a su vez genera gusto por el aprendizaje continuo y las buenas prácticas de la lectura y la escritura. Muchas gracias por toda su atención, espero vernos más adelante.